Ok chicos, esta es la solución a la pregunta número 7. Lo voy a leer rápidamente. El siguiente listado corresponde a nombres triviales de distintos ácidos grasos cuyas fórmulas taquigráficas se presentan entre paréntesis. A. Indique cuáles son saturados. Okay, entonces nosotros debemos entender cuáles son los lípidos saturados e insaturados. Los saturados son aquellos que no presentan enlaces dobles en su cadena carbonada. Simplemente son enlaces simples con hidrógenos, no presentan enlaces dobles en su cadena y estos van a ser sólidos a temperatura ambiente, por ejemplo los esteroides. En cambio los insaturados sí van a presentar esos enlaces dobles, es más, pueden presentar más de un enlace doble, y lo cual se le va a conocer como poliinsaturados. Son aquellos que presentan dos o más enlaces dobles. Si solamente presentan uno, se les va a conocer como insaturados, y estos se nos presentan a nosotros como líquidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, los aceites son lípidos insaturados. Entonces me piden que indique de esta lista cuáles son saturados. Entonces, esta es la fórmula taquigráfica que nos presentan. Este 16 indica el número de átomos de carbono que presenta la cadena carbonada del ácido palmítico, y ese 0 indica que hay ceros dobles enlaces. Entonces este será un lípido saturado o ácido graso saturado, como lo quieran llamar, igual es lo mismo. Pasando al segundo, el ácido oleico, si ven que hay un 18 número de carbonos y hay un delta de 9, ese delta de 9 indica la posición del doble enlace. Entonces, este está en el número 9 y este va a ser insaturado. Si nos fijamos en el ácido araquidónico, presenta un 20 carbonos, 4 enlaces y un N6. Ese N6 va a indicar la posición del primer enlace doble en la cadena. Ahora, ¿por qué no se presenta con un delta de 9 o un delta de 6? Perdón. Porque son diferentes autores que trabajan en esas distintas fórmulas. Así que es cuestión de autores, más bien. Está bien, o sea, estaría bien si lo representarías con un delta de 6, pero varía en representación con el autor. Así que se presenta con N minúscula, perdón, o con delta. Igual va a ser lo mismo, va a indicar lo mismo. Entonces este es un poliinsaturado. Este que está aquí, el ácido linolénico, presenta 3 enlaces, así que también es poliinsaturado. Y ácido esteárico, 0 enlaces, saturado. Y el último, el ácido linoleico, presenta 2 deltas, así que también es poliinsaturado. Ok, entonces ahí vemos que solamente el ácido palmítico y el ácido esteárico son saturados. Entonces voy a leer el inciso B, que me dice cuál de ellos presenta una fórmula molecular que puede corresponder a las siguientes estructuras. Ok, entonces la respuesta aquí es el ácido oleico. Este presenta 18 carbonos, 34 hidrógenos y 2 oxígenos. La respuesta sería el ácido oleico. Voy a leer la parte B1, que sería: encierre con un círculo la configuración que espera encontrar en el ácido graso natural. ¿Cómo se denomina dicha configuración? Bueno, entonces existen dos configuraciones en estos ácidos grasos, que son la posición cis o la posición trans. Perdón, la posición cis y la posición trans. ¿En qué consiste? La posición cis indica que los átomos o compuestos se encuentran dispuestos en el mismo lado. Por ejemplo, si observamos estos hidrógenos, están dispuestos del mismo lado, mientras que en la posición trans, si observamos, los hidrógenos se disponen en distintos lados. Esta es la posición trans y la posición cis. Me piden que encierre con un círculo cuál sería la configuración que presentaría ese ácido, que presentaría el ácido graso natural. Pues la configuración sería la configuración cis, debido a que esta es la que presenta la mayoría de los ácidos grasos en los seres vivos,
Y la posición trans indica las grasas malas, las grasas estas que son dañinas, son las que van a presentar esta posición, así que sería la posición cis. Okay. Me dicen que los ordene según el punto de fusión decreciente, ya yo lo hice, simplemente es poner el que tenga mayor punto de fusión seguido el que tenga menor y así sucesivamente hasta llegar al último que tiene menos 49. ¿Ok? Entonces, tomando compuestos del listado, ¿cómo podría obtener los dos primeros ingredientes presentados en la etiqueta? Los dos primeros ingredientes son eh, oleato de sodio y palmato de sodio. Entonces, ¿cómo los obtengo? Bueno, se obtienen por un proceso conocido como saponificación, que simplemente es la reacción química entre un triglicérido y una base, soda cáustica o hidróxido de sodio. Lo podemos digamos, definir de otra forma diciendo que simplemente es la lisis de un triglicérido en un medio básico. Vamos a utilizar ya sea hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Entonces, estos van a corresponder a triglicéridos o triacilglicéridos, como le quieran llamar, igual es lo mismo. Aquí vamos a tener la trioleína, que es esta que está aquí, y aquí la palmitina. Entonces, estos triglicéridos simplemente son una molécula de glicerol, para que se desenfoque, más 3 ácidos grasos. En este caso, en la trioleína, el ácido graso que se utiliza es el ácido oleico. Y acá abajo es glicerol más ácido palmítico. Entonces, por estos procesos se da la lisis del triglicérido en el medio básico. Se produce en este caso el oleato de sodio más una molécula de glicerina. Pasando al siguiente caso, tenemos palmitina, que reacciona con el hidróxido de sodio, produce palmato de sodio más glicerina. ¿Cierto? Entonces, yo tengo una pregunta que ustedes deben consultar. Yo le hago una pregunta para que la consulten. ¿Por qué este producto es usado para la higiene corporal? Simplemente consulten la funcionabilidad de los jabones en la higiene. Recuerden que ellos son moléculas anfipáticas o compuestos anfipáticos. Van a unirse a compuestos orgánicos o a materia orgánica, haciendo referencia a la suciedad o mugre, y sustancias inorgánicas haciendo referencia al agua. Entonces simplemente es que hagan una analogía y podrán sacar la respuesta.